Pues es un honor estar aquí. Hoy tenemos un tiempo muy poderoso, único, en donde vamos a continuar con el tema. Hoy estaremos siendo muy enfáticos en la cuestión del pecado. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 y 14. Tú has actuado tontamente. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te mandó, con el cual el Señor confirmaría tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no podrá continuar. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su propio corazón, y Jehová ha mandado que fuera comandante de su pueblo, porque no has guardado lo que el Señor te ha mandado. Qué palabra tan ruda, tan dura, tan fuerte para Saúl. Tú has actuado tontamente. ¿Cómo podríamos identificar esa palabra tontamente? Porque la palabra de por sí es fuerte, pero cuando dice tontamente, en la versión Reina Valera dice locamente, en la en la traducción al lenguaje actual dice, estás loco, con signos de admiración. En la nueva traducción viviente dice, qué tontería. Oye, qué fuerte, ¿verdad? Has actuado neciamente, le dice en la traducción de la Biblia textual. Entonces nos damos cuenta que para Dios lo que hizo Saúl se puede declarar necio, tonto, infantil, feo, horrible. Así somos los seres humanos. Nos espantamos de quiénes somos. Nos espantamos. Jeremías dijo, perverso es el corazón. De hecho, Jesús a sus propios discípulos le dijo, generación perversa. Esto quiere decir que el corazón humano es increíblemente perverso. Números 20:12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Los pecados de comisión son los pensamientos y acciones que rompen los mandamientos de Dios. Es hacer lo que no debemos de hacer. Locamente, dice la palabra, con necedad. ¿Cuáles son estos mandamientos? Los que tú ya conoces. No cometerás adulterio, no matarás, no mentirás. Y todas esas instrucciones que Dios nos da para no hacerlas. Es hacer lo que la palabra de Dios dice que es equivocado, injusto, contrario a la naturaleza y el carácter de Dios. Y como hijos de Dios estamos conquistando esa esencia de Dios. La palabra de Dios dice que somos a la imagen y semejanza de Dios. Y mientras que estamos en la tierra, estamos conquistando esa imagen, moralidad, semejanza, virtud, poder, para ser igual a Jesús en todo. La Biblia es Dios mismo en forma escrita. Su palabra y Dios son uno. La única manera que sabemos lo que es bueno y malo es por la palabra de Dios escrita. Los pensamientos, opiniones, convicciones, las ideas del hombre, de lo que es correcto y lo que es incorrecto, no es la norma por la cual debemos de vivir, porque el hombre es perverso, porque el corazón del hombre quiere lo suyo. Dios no juzgará a la humanidad basado en lo que pensaban estaba bien o estaba mal. Ninguna religión, invento del hombre, nos llevará al cielo.
por los más grandes esfuerzos que podamos hacer. Jamás, jamás. ¿Por qué no? Porque Dios nos dejó el camino correcto para ir al cielo. Lamentablemente, tú y yo no somos muy diferentes a David, ni a Salomón, el hombre más sabio de la tierra, ni a David, el hombre según el corazón de Dios. No somos diferentes a Pedro, el hombre que sanaba con su sombra. No somos diferentes a esos personalidades que nos impactan sus hechos en la Biblia. Ellos cometieron errores y nosotros también los cometemos. Dios tiene un estándar por el cual será juzgada toda la humanidad. Jesucristo es el camino, la verdad, la vida, la norma por la cual todos en esta tierra seremos juzgados. La Biblia dice que Jesús era el verbo hecho carne. Y ahora esa palabra, la misma palabra, ha sido puesta por escrito en un libro que tiene 66 libros en sí mismo, llamada Biblia. Y ese verbo se quiere hacer carne de nuevo en ti y en mí. Más que los testimonios, los ejemplos de personas reales, la Biblia será nuestra última autoridad para determinar cuál es nuestro lugar en la eternidad. Y el apóstol Pablo, con gran atrevimiento, decía: imítame a mí como yo imito a Cristo. Imítame a mí como yo imito a Cristo. Qué atrevimiento de Pablo, hasta dónde su estándar había llegado, muy alto. Eso no quiere decir que Pablo no tenía errores, porque él mismo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7 y en Romanos 8 dice: el espíritu que mora en mí. Si Pablo decía: sin el espíritu que mora en mí me hago una persona monstruosa, miserable, se decía él mismo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana tiene que ser conquistada. El desafío que tiene cada nacido de nuevo es morir para vivir. Si no somos capaces de tomar la cruz y seguir a Jesús, es vano todo el esfuerzo que hagamos para portarnos bien en este mundo caótico, lleno de mentira, lleno de falsedad, lleno de problemas. Y es lo que está en nuestras manos. Tú eliges qué camino tomar. Los dos pecados más comunes que nos encontraremos en la Biblia es el pecado de comisión y el pecado de omisión. Déjame hablar un poco de ello y luego vamos a trascender aún más hasta llegar a un choque de poderes en la mente y hoy terminar este mensaje con una buena elección. Vamos al punto número 1. Pecados expuestos en la naturaleza humana. Existen dos tipos de pecados que comúnmente el cristiano practica: el pecado de comisión y el pecado de omisión. David adulteró. La mujer llamada Betsabé, casada, pero David cometió una imprudencia con ella. Israel adoraba ídolos, hacía pecados continuamente contra Dios. Acán tomó las cosas finas, oro, plata, para sí mismo, cuando Dios había dado otra instrucción cuando Israel tomó Jericó. La persona, cualquiera que tú veas, el único que no se le encontró pecado en esta tierra fue a Jesús. Pero cualquiera que pongas tu dedo en él será culpado de pecado de comisión o de omisión. La mayoría de los cristianos pecamos de omisión constantemente, más que cualquier otro. Es el pecado de no hacer lo que sabemos que se supone que debemos hacer.
Es el pecado de negligencia, desidia, desobediencia, incredulidad, obstinación, necedad, por hacer las cosas a nuestra manera en lugar de la manera de Dios. ¡Qué terrible es esto! La conciencia es el filtro más poderoso para llevar una vida sana, pura delante de Dios, porque la conciencia está dentro de ti. Y la conciencia te dice eso sí, eso no, y no te señala para golpearte, te señala, te juzga para prevenirte. Pero a nosotros no nos gusta mucho eso, porque la carne dice, dale, 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 dale. La carne dice, qué rico me siento. Me gusta. Me gusta escuchar la mentira, me gustan los chismes, me gusta hablar de otros, me gustan los pensamientos raros, feos. Ay, pero me hacen sentir bien. Y Dios dice, eso es perversidad. Recordemos la definición de pecado. Es hacer cosas contrarias a la palabra de Dios, en contra de la voluntad, de su camino, de su palabra. Y por lo general, el pecado de omisión es no cumplir con la palabra revelada de Dios para nuestras vidas de manera individual, personal. El pecado de comisión es no obedecer y vivir la palabra logos, escrita. El cristiano sabe lo que son los mandamientos, escucha el mensaje de domingo, va creciendo en conocimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a no cometer pecados de comisión, pero día tras día Dios nos da comisiones en su reino, pone demandas en nuestras manos. Cosas que debemos de hacer para contribuir en la extensión del reino de Dios en la tierra. Es aquí donde ocurre la mayoría de los pecados de omisión. El rey Saúl cometió varios pecados de omisión que al final fueron motivos para ser retirado de su cargo de rey de Israel. Por ejemplo, se atrevió a ofrecer sacrificio a Dios en la desesperación, cuando eso le tocaba solamente a los sacerdotes. Saúl era de la tribu de Benjamín, pero solo la tribu de Leví tenía el sacerdocio, a él no le tocaba hacer eso. Entonces Samuel profetizó esta palabra a Saúl que demuestra la gravedad del pecado de omisión. Y le dice Samuel a Saúl, has actuado tontamente. ¿Por qué? Porque Saúl le pareció fácil. Oye, Saúl en medio de toda esa dinámica del corazón, ansiedad, frustración, va y se mete con una adivina cuando Samuel ya no estaba para consultarlo. Y va con la divina y le dice, oye, tráeme a Samuel. Bueno, la soberanía de Dios, y los teólogos todavía se pelean pensando, ¿era Samuel el que le apareció o no era Samuel? ¿Era un demonio vestido de Samuel o era realmente Samuel? Lo que ese personaje le dijo a Saúl fue como Samuel hablando y le dijo, tú ya no formas parte de los planes de Dios. Qué duro, qué difícil, qué fuerte. Dios le ordenó a Moisés hablar a la roca para sacar agua para el pueblo, pero Moisés no hizo como Dios le indicó. Moisés golpeó la roca en lugar de declarar una palabra sobre ella. Este es pecado de omisión, porque no lo hizo como Dios le estaba diciendo que lo hiciera. Lo hizo incorrectamente. La reprensión de Dios fue dura. La consecuencia fue terrible. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel,
Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea que Moisés fue, Dios podría haberlo metido a Canaán y ver la tierra, palparla en sus manos, pero solamente la vio. Ahí terminó su carrera Moisés. Qué terrible es cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Cuando actuamos indolentemente, negligentemente. Sé que estoy haciendo mal, pero la carne no la puedo parar. No puedo parar el impulso de mi naturaleza humana. Y esto nos pasa a muchos. José se detuvo ante la esposa de Potifar, de su amo. Se detuvo. Allí estaba el momento. La esposa estaba lista para cometer aquella imprudencia, pero José salió corriendo. A veces no tenemos esa prudencia, esa habilidad, el poder detenernos. Nuestra debilidad humana nos gana, nos traiciona. Personas que han practicado el chisme, la murmuración toda la vida, de repente la conciencia les dice, no hables de eso. Esa persona no está aquí presente. Tú no puedes hablar de alguien que no está en el lugar para que te escuche y valide lo que hablas. Ah, no, pero nos gusta hablar. Y palabras desatan palabras. Y al rato esas palabras vuelan. El proverbio dice, nunca hables más del rey, porque las mismas aves llevan las palabras. De algunas ocasiones tenemos hábitos tan feos, tan horribles, que no podemos detener, no podemos parar. Y eso es terrible, es terrible. ¿Qué debemos de hacer? Crecer espiritualmente. Estar pegadas al Espíritu Santo de una manera permanente. Yo sé que la Biblia dice, hijito mío, no pequéis. Pero si cometéis pecado, abogado tenemos delante de Dios. El asunto es la consecuencia. Es la consecuencia. Y la consecuencia es que vivimos la ruta del pecado, el efecto que trae el pecado que cometimos. Y eso daña a las personas que nos rodean, y después reparar el daño es difícil. Y a veces hay daños que son irreparables, familias divididas, familias golpeadas. El cauce que llevas de bendición se torna en un cauce perverso, malo, en donde no solamente tú te dañas a otros también. Vamos a la parte 2. Somos seres conscientes del pecado. No podemos decir, ay, hermano José, fíjese que yo no sabía eso. Te ha tocado personas que se defienden de esa manera, sacan juicios y dicen, no, yo no sabía eso. Hasta un niño sabe que matar es malo, que mentir no es correcto, que dañar no es bueno. Todos lo sabemos. El pecado se define como la rebelión contra la voluntad de Dios. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Qué cosa tan fuerte declara Isaías. Ahí enmarca la naturaleza humana de manera tan clara. Híjole. Ay, mira, dice, si bien todos nosotros, o sea, a quien yo señale con el dedo ahorita aquí, no se me esconda debajo de la mesa, de la silla. Todos tenemos un corazón corrompido, una mente que vuela a hacer, aplaudirle a las satisfacciones de la carne. Dice todos.
Y luego dice como suciedad. ¿Qué es suciedad? Es basura, es algo que no sirve, es algo que está en el piso. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Sabe lo que era el trapo de inmundicia? Era como lo que hoy se usa como la toalla sanitaria, lo que las mujeres se ponían en la menstruación para no manchar sus vestidos. Ese era el trapo de inmundicia. Y o sea, es algo feo. Y luego dice, caímos todos nosotros como la hoja. ¿Cómo cae la hoja? Se va pudriendo, se va secando y luego se desprende del árbol y ¡pum! Cae. Pero primero se seca. Luego el viento la zarandea y luego cae. ¡Pam! Y luego por último dice, nuestras maldades nos llevaron como viento. Qué fuerte, ¿verdad? Así describe el profeta Isaías el pecado, así es el pecado de nuestras vidas. Y no podemos escondernos de ello. Y a fin de aclarar la naturaleza del pecado como una rebelión contra Dios, vamos a, en este momento, le voy a dedicar unos minutos a recalcar los puntos que nos traigan luz para cómo tratar con el pecado. Y lo primero que tienes que saber es que el pecado existe. El elemento, en el pecado existe el elemento de voluntad. Uno de los factores que distinguen al hombre como un ser creado conforme a la imagen de Dios es el poder de la voluntad. O sea, yo sé que estoy pecando, yo sé que hice mal, yo sé, nadie me va a decir ni señalar, José, te equivocaste. No, yo sé que me equivoqué. Yo sé que hice mal. Yo sé que voy a vivir una consecuencia terrible, fea, mala, fuera de orden. ¿Y quién va a parar eso? Nadie, porque es consecuencia. Y la consecuencia se tiene que pagar. Cuando el profeta va con David y le dice, Dios te manda a decir que escojas entre tres cosas. Una, te voy a entregar en manos de tus enemigos. Dos, el pueblo va a sufrir. Y tres, la mano de Dios contra ti. Dijo, no, la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es de misericordia. Y cuando se desata el juicio, David clama y el juicio se detiene. Qué fuerte. Para que el hombre esté en capacidad de obedecer y desobedecer, debe tener el poder de escoger. Se llama voluntad. Los elementos físicos, los animales, la naturaleza, no puede escoger, simplemente vive las condiciones. Pero el ser humano decide, elige si obedece o no. Por eso la voluntad está en la esencia del pecado. El pecado implica conocimiento, es lo segundo que tienes que entender. El pecado implica conocimiento. Si el hombre peca voluntariamente, entonces su pecado es contra la justicia divina. Pequé voluntariamente, entonces la justicia viene. Cuando no hay conocimiento de la ley moral, tampoco puede haber pecado en el sentido completo. Es muy probable que esta sea la implicación de Pablo al decirnos que donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4:15. Qué fuerte, ¿verdad que sí? Y tercero, la incredulidad está en la esencia del pecado y tiene que ver con el rechazo a la moralidad de Dios, dar la espalda a la justicia de Dios y seguir nuestra propia justicia, como dice la Escritura, Isaías 64:6. Ya lo leímos hace un momento. Si bien todos nosotros somos como suciedad, cuando se peca voluntariamente, ya no queda sacrificio alguno, dice
Hebreos 10, 26 al 31, sino una horrenda expectación de juicio. Y a veces pensamos, estamos en la gracia, y es cierto, ¿eh? Por eso el apóstol decía, hijito mío, no pequéis, pero si cometéis pecado, abogado tenemos delante del Padre. Qué bendición es hoy que tenemos a Jesús junto al Padre. Y cuando pecamos o hacemos algo incorrecto, Jesús está ahí junto al Padre. Y cuando el acusador llega y dice, mira, José pecó, ahí está Jesús. Y si yo corro como David, una vez más, Señor, límpiame, Señor, cometí una imprudencia, Señor, por favor, límpiame de esta iniquidad. Jesús nos arropa con su manto, nos abraza, nos limpia y nos da otra oportunidad. El asunto es cuántas oportunidades del mismo pecado, ¿no? Porque a veces somos insensatos, necios, obstinados. El gran rey David tenía conciencia de lo que implica el pecado. Por eso en el Salmo 51:5 decía, en pecado me concibió mi madre. Esto quería decir que el hombre obviamente trae una genética maligna. El sentido de vergüenza viene. David decía, el pecado está delante de mí siempre. ¿Qué pasó con Adán cuando pecó? Corrió, se escondió, un sentido de vergüenza. Adán quiso echar la culpa a su esposa, Eva a la serpiente, pero cada uno de ellos sabía que en el sentido correcto se merecía el castigo. Un castigo de 7 días. Para nosotros, 7,000 años. Un castigo de 7 días. 7,000 años. Bueno, nosotros medimos esto en tiempo, ¿verdad? Ese espacio en la eternidad que quisiéramos que ya pasara. Señor, ¿por qué no me lleva, Señor? Allá está mejor que aquí. Pero Dios dice, aguante, todavía no es su tiempo. Siga cumpliendo su misión. Aleluya. Todavía te queda tiempo de estar aquí. No, todavía no es tiempo que nos vayamos. ¿Qué más debo de hacer para mi Dios aquí? El gran rey sabía lo que había hecho. Ser consciente del pecado debería hacernos sentir avergonzados. Reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Y es cuando el profeta confesó, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y yo creo que más de uno de los que está aquí ha llorado por el pecado. Más de uno. Y el asunto es, cuando pecas y no lloras, es que no hay vergüenza. El arrepentimiento no es genuino. Pero cuando tú cometes una imprudencia y lloras y te quebras delante de Dios, tú puedes decir, Señor, perdóname, la regué, hice cosas incorrectas, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname, Dios. Ser consciente del pecado es la clave. Y Pablo dice que nosotros somos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza. Los hombres somos pecaminosos, depravados. Es la esencia del ser humano, que por supuesto es aborrecible delante de Dios. Es un asunto de suciedad. Mi hermana Linda es muy pulcra. Tú entras a su casa y wow. Mi esposa es muy pulcra. No puede ver nada sucio. Y por donde quiera vas viendo y dices, wow, aquí está bien, bien bonito. Yo soy medio desordenado. Mi escritorio tengo un montón de cosas, pero no puedo ver cosas sucias. Y es Dios así. Y Dios dice, no te ensucies. Ten cuidado. Yo te di una naturaleza de pureza, no de suciedad. Qué impresionante. Ahora, vamos al punto número 3.
somos responsables de reconocer. ¿Es el hombre totalmente depravado? ¿Es corrupto por naturaleza? Depravación se entiende como que el hombre es tan perverso y corrupto que es capaz de cualquier cosa. Todos tenemos la oportunidad de ser transformados a la imagen de Cristo, dejar esa vieja naturaleza. Por eso el apóstol Pablo nos invita a hacer morir la vieja naturaleza y ser restaurados del pecado. Dejar de ser controlados por esos malos hábitos y permitir al Espíritu Santo que nos dé una nueva oportunidad de vivir en la justicia de Dios. Si tenemos esa oportunidad. Dios no nos hizo así. Dios hizo a Adán perfecto. A Adán nos heredó toda esta suciedad. Por cuantos todos pecaron, dice Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Todos. O sea que nadie se salva de esta depravación. Nadie. Porque viene nuestra naturaleza, somos hijos de ira, pecaminosos. Entonces, ¿cuál es la salvación? Que transformemos. La Escritura nos enseña la servidumbre del pecado. Jesús dice que el hombre que hace pecado es siervo, esclavo del pecado. Y en otro lugar dice que la verdad nos libertará de esa esclavitud. Conocerán la verdad y la verdad te hará libre. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo expresa que el hombre es esclavo del pecado, pero el siervo de Dios es el siervo de la justicia. En el capítulo 7 nos da un relato de su propia lucha con el poder del pecado. El apóstol se cree inútil para obtener esa libertad, pero en Cristo ha encontrado esa libertad, en el Espíritu, en la llenura. Te puedo decir que el pecado es universal. Jesús consideró que todos los hombres somos pecadores. Él dice, si vosotros siendo malos. Esta expresión demuestra que consideró a todos los hombres como malos, perversos, pecadores. Pero Él nos enseña los fundamentos de la oración para acercarnos a Dios y ser libres del pecado y mantenernos en pecado, en la libertad del pecado. Y Pablo dice que Él mantendrá esta recipiente libre hasta que seamos, lo veamos cara a cara. El pecado es hereditario. La mejor explicación que puede darse acerca de la universalidad del pecado es que el pecado está en la naturaleza humana, nos corrompe, nos hace infelices. La gente va al baile, se embriaga, un poco de droga, el sexo ilícito, y dice, wow, me la pasé muy bien. Pero después viene la vergüenza, después viene la acusación. ¿Por qué me envolví en eso? ¿Para qué hice aquello? ¿A quién golpeé en la noche? ¿Cuántas mentiras dije? Y el apóstol Pablo nos habla de esa naturaleza del pecado, los deseos de la carne, la lujuria de los ojos, la vanagloria de la vida. Estas cosas nos empujan a cosas incorrectas. Tres ejemplos palpables. Los deseos de la carne, Eva, el fruto prohibido, lo ve, lo acaricia, bueno para comer, toma. La consecuencia, tú y yo la estamos viviendo. Luego viene la concupiscencia de la carne, el motivo de Lot para elegir pastos, huertos bonitos, frondosos. Dice que poco a poco se fue acercando a Sodoma. No dice que se metió a Sodoma de un día para otro. No, fue lentamente, se fue acercando, le fue gustando. Y así la carne se va metiendo. Dice,
¡Ay, detente! No puedo. Me gusta, lo disfruto, me satisface. Y hay una lucha entre la carne y el espíritu, Gálatas 5:17. El espíritu, no hagas eso, la carne me gusta, me gusta, me gusta. Pablo por eso decía, miserable de mí, de esta carne, ¿quién me puede ayudar? Y lo tercero, la carne de David motivó a quedarse en casa. ¿Qué estaba haciendo David en su terrado cuando su ejército estaba en la batalla? Era el tiempo de la guerra. Una vez al año salían los reyes a pelear. Ahí era donde arreglaban sus asuntos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? David toma un lugar inapropiado. Esa flojera, ociosidad, ¿cuántas veces salió al terrado? Al momento que reconocemos el pecado, podemos tener la ayuda que necesitamos para afrontarlo. Jesús, después de ayunar durante 40 días, estaba hambriento y el diablo vino y le tentó con los deseos de la carne. Di a esas piedras que se conviertan en pan, tú eres Dios. Los anteriores, Lot, David, Eva, se dieron a los deseos de su carne, pero Jesús no. La supo resistir. Escrito está. ¿Dónde está la clave? Que la palabra se haga carne en nosotros, que vivamos una vida de pureza, de santidad, una vida clara en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Déjame darte las tareas para que tú veas cómo puedes solucionar, cómo puedes lograr cosas mayores. Primero, Saúl perdió su silla de autoridad. Dios juzgó a Saúl por los pecados de omisión. Aunque David cometió más pecados que Saúl, hubo una diferencia enorme. Saúl fue necio y obstinado. David corría y se arrepentía. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces pecó? David se arrepintió. Y en el Salmo 51 expresa el gemido de dolor por un genuino arrepentimiento. Nuestro desafío es gemir como David y no actuar como Saúl. Segundo, no por menos importante que el primero, ser honesto, identificar nuestras debilidades, trabajar con los malos hábitos desagradables a Dios. No solo es vencer el mal hábito, sino destruir esa semilla de iniquidad que motiva a darle la espalda a Dios. Que esa semilla de rebelión salga. Recuerda lo que dice la Escritura: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué es lo que debemos hacer en este segundo punto? Reconocer las debilidades, tratar con ellas. Y un tercer punto que deberíamos de hacer, muy importante: hay personas que Dios capacita para ayudarnos. Dios dispone esas personas adecuadas cerca de nosotros. La humildad nos llevará a pedir ayuda. Al vencer ese orgullo, soberbia, altivez, tendremos acceso a una verdadera restauración. Por tanto, así dijo Jehová. Jeremías 15:19. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Qué lección tan impresionante, poderosa. Esto nos puede sacar
de una vida corrompida. Esto nos puede ayudar a convertirnos. David decía, pon guarda en mi boca. Pon guarda en mi boca. ¿Qué era poner guarda? Que no hables demasiado. Demasiadas fichas en la cabeza, demasiados pensamientos, la mente gira como una licuadora, luego habla, y todas esas palabras traen palabras. Viene la contienda, viene el enojo, viene la ira, la incomodidad, la frustración. Ay, otra vez la regué, otra vez. Pues cuando empieces a hablar, mejor calla. Ay, pastor, es que usted no sabe, yo nací con este problema de pornografía. No, lo agarraste en el camino, trata con el asunto. Si cada uno de esos pecados tiene raíces, la iniquidad, la rebelión y el pecado, no pudimos tratar con uno solo. Tenemos que tratar con los tres. Y de ahí, cuidarnos de llevar una vida de pureza, una vida de santidad, una vida buena. Y eso nos dará cosas mayores que tenemos que vivir. Oro al Señor en este momento. Pon tu mano en tu corazón. Señor, ayúdanos a convertirnos en personas altamente santas. Señor, puras en nuestra esencia. Que nuestra naturaleza sea tan apegada a Jesús. Que nuestra naturaleza sea tan apegada a Jesús. Que en todo momento, en todo tiempo, sea una vida tan clara, tan positiva, tan elevada a tu presencia. Señor, no quiero pecar contra ti. Señor, ayúdame en esta mente corrompida. Señor, Jesús le dijo a sus discípulos, raza perversa. Y Señor, esa perversión que hay en mi corazón y en mi mente, que puede ser totalmente destruida. Señor, ayúdame a tratar con el pecado. Ayúdame a ser libre de todo esto. Y que hoy, Padre, tú puedas verme como tu hijo, verme en una posición diferente y ser restaurado a plenitud. Y que tú, Dios, me ayudes a tratar con cada una de mis debilidades. Guárdame del orgullo, de la altivez, de la soberbia. Señor, ayúdame a ser manso y humilde de corazón. Trata, Señor, como David lo hizo. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, abrígame bajo tus alas, abrígame bajo tu manto. Y llévame, Señor, a momentos tan sublimes, tan gloriosos. Padre, en el nombre de Jesús, dame un buen hijo tuyo, libre por completo para adorarte y glorificarte. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Te dejo tres cosas encima. Número uno, trata con tus debilidades. Descúbrelas. Date cuenta que no estás solo. Identifica los pecados de omisión que estás teniendo. ¿En qué no estás obedeciendo a Dios? Identifica los pecados de comisión. Mentir es un pecado de comisión. Engañar. Y por último, te dejo esto en tus manos. Sé honesto con Dios. Elimina la soberbia. Y cuando te equivoques, corre a la cruz. Y dile, Señor, tú eres mi abogado. Ayúdame a ser libre. Y mantente pegado a la gracia del Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.